Y bueno, entonces, lo que hemos estado viendo es, hasta el momento de hoy, es ciclos y diferentes formas de analizar ciclos. Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque las series de tiempo que nosotros normalmente vemos en fisiología o en cualquier parte del mundo real están compuestas de una tendencia que nos dice cuál es el comportamiento general de la serie, el valor promedio de nuestros datos. Luego tienen una componente normalmente que tiene que ver con ciclos, con periodicidades inmersas en el sistema, que nos hablan de los modos de oscilación naturales de este sistema. Y finalmente tienen una parte de fluctuaciones aleatorias, que estas fluctuaciones nos hablan mucho de la dinámica que tiene nuestra serie de tiempo. Ya hemos visto que estas fluctuaciones inclusive nos permiten distinguir si estamos en una señal que tiene una dinámica totalmente azarosa o estamos en una dinámica totalmente rígida y robusta, y entonces las fluctuaciones nos dicen mucho del sistema y no siempre queremos deshacernos de ellas. Pero bueno, estas son las tres componentes principales de cualquier serie de tiempo. Entonces, acordándonos de que era de la primera componente de la serie de tiempo, que es la tendencia, normalmente para la forma más fácil de extraerla es calculando promedios móviles. Si la serie es demasiado fluctuante, si tiene demasiadas no estacionalidades, simplemente calcular promedios no va a ser representativo de la serie, y entonces en realidad tenemos que utilizar técnicas un poquito más complicadas, hacer splines para encontrar la tendencia general de la serie, o hacer técnicas como Empirical Mode Decomposition o SSA, esas SMD o SSA, ya vimos que nos permiten extraer justamente esta tendencia principal. Luego, el segundo término importante que nos enseñan EMD y SSA es las periodicidades de la señal. ¿Cuáles son las frecuencias primordiales que están involucradas en nuestro sistema? Y también podemos extraer estas frecuencias características de la señal calculando transformada de Fourier, con los cuidados. Hay que tener muchos cuidados cuando calculamos transformada de Fourier. Si la serie es no estacionaria, no se puede, pero en series estacionarias es posible calcular transformadas de Fourier inclusive por segmentos y calcular frecuencias instantáneas o frecuencias en dichos segmentos que representen el comportamiento de la señal. Y con esas frecuencias, que aquí las estamos denotando por omega, podemos nosotros construir los movimientos periódicos o los ciclos inmersos en la señal. Y estos periodicidades nos hablan de fenómenos repetitivos que son importantes, que son un estresor completo de nuestra señal. Por ejemplo, si estamos hablando de mujeres, tenemos, por ejemplo, el ciclo mensual, pero también tenemos, y en general para hombres y mujeres, tenemos un ciclo semanal, porque normalmente las personas trabajamos de lunes a viernes y sábado y domingo descansamos, salvo los workaholics locos que trabajan toda la semana, pero fuera de esos bichos raros en general, o los estudiantes de medicina que también los hacen trabajar toda la semana, pero la gente normal tiene un ciclo semanal de lunes a viernes, y sábado y domingo se comporta diferente. Tenemos un ciclo circadiano que tiene que ver con el fenómeno de noche y día, que está inmerso en todos los seres humanos y en casi todas las variables fisiológicas que se les pueda ocurrir. Tenemos un ciclo que, por ejemplo, tiene que ver con el ciclo alimenticio, tenemos un ciclo cardíaco, un ciclo de frecuencia respiratoria. Entonces estamos llenos de ciclos en nuestro organismo y nos gustaría poder extraer todos. Entonces eso es parte de lo que queremos hacer. Queremos hacer este análisis espectral. Queremos tener este prisma que nos permita descomponer la señal, que sería nuestra luz blanca, en todos los colores que la están componiendo, ver todo el arco iris, todas las frecuencias características de la señal, y eso lo hacemos ya sea con una transformada de Fourier, ese sería nuestro prisma, o con otras técnicas un poco más complicadas, como las que hemos estado viendo las clases pasadas. Entonces vimos que si ya sabemos cuáles son las frecuencias con las cuales vamos a trabajar, entonces podemos usar esa frecuencia característica
para construir lo que se llama análisis de Cosinor. Ya conocemos cuál es el periodo que es el inverso de esta frecuencia característica que encontramos en transformada de Fourier o por otros métodos que nos dan estas frecuencias instantáneas, y podemos construir ya con un análisis de regresión la curva que nos describa cuál es el comportamiento de la señal como un simple coseno. Y entonces hay parámetros muy característicos de ella, perdón, todavía no quería pasar, que son lo que se conoce como el periodo, que no es más que el inverso de esta frecuencia característica, la amplitud que me dice qué tan alta está la señal, el mesor que me dice justamente dónde está el valor promedio de mis datos o la mitad o el cero de esta función cosinoidal, y lo que se conoce también como acrofase, que me dice dónde la serie la empecé yo a medir. Este tiempo de referencia generalmente se utiliza para comparar diferentes ciclos y, por ejemplo, es muy común en ritmos biológicos utilizar cuando estamos haciendo ciclos circadianos en estudios de ritmos biológicos, se refieren mucho a la acrofase de cuando empieza la señal, cuando cruza las 12 horas, medianoche. Entonces, estas son las medidas, pero esta acrofase puede establecerse de manera arbitraria, no solamente a las 12 de la noche, podemos también establecerlo a la hora en que la persona en sí se despierta, ¿no? Después vimos cómo vamos a extraer estos ritmos, es parte de lo que queremos hacer. Y entonces una forma de hacerlo es la técnica de Empirical Mode Decomposition, de composición en modos empíricos, que nos permite encontrar precisamente todas estas, de descomponer la señal en todas sus componentes como vimos antes. Quiero sacar la tendencia, quiero sacar todas las periodicidades y quiero sacar todas las fluctuaciones. ¿Para qué? Para estudiar cada una de ellas, y cada una de ellas me va a dar información muy relevante de la señal. MD es muy fácil de calcular, calculo la envolvente, todos los máximos, todos los mínimos de la señal, y calculo el promedio entre máximo y mínimo, y entonces esa señal va a ser precisamente mi modo, y luego este modo es al que le vuelvo a hacer exactamente lo mismo, hasta que el último modo me queda una constante, que ya no fluctúa. Cuando este modo ya es una línea sin ninguna fluctuación, a ese modo ya le llamo el último modo, es el modo que me va a representar justo el anterior, es con el que yo me quedo, como el modo que me representa la tendencia de la señal, y eso es lo que yo normalmente ya me voy hacia atrás para ver cuáles son los modos que están involucrados en la señal. Entonces, por ejemplo, aquí es una señal que tiene que ver con el ritmo cardíaco de una persona durante el día, y entonces estamos viendo que el modo principal tiene una oscilación que disminuye drásticamente en la noche y luego vuelve a subir. Esto es porque justamente nuestro ritmo cardíaco se aplana mucho al estar en la parte más baja de la noche. Tenemos un ciclo que tiene que ver precisamente con los periodos de estar despierto o dormido, este es el ciclo circadiano, pero también tenemos inmersos en esta señal unos ciclos que serían los ciclos ultradianos, que son las etapas. Esta es una persona bastante normalita que tiene un periodo bastante grande en que está sentado trabajando tal vez frente a la computadora, pero luego se para y se pone a hacer las actividades normales del día, entonces tiene un subciclo ultradiano dentro de la señal. A esto normalmente los que hacen ritmos biológicos les llaman ciclos ultradianos, los que tienen menos de 24 horas de duración. Y luego tenemos las fluctuaciones de la señal, todas estas desde la C3 en adelante, simplemente son todas las fluctuaciones que hay inmersas en la señal. A veces lo que se hace es sumar C1 a C3 y juntar todas ellas en la fluctuación general que tiene la señal, y C4 y C5 interpretarlas exclusivamente como estos ciclos de oscilaciones, y el último como la tendencia. Entonces, bueno, aquí vemos cómo si vamos sumando cada una de las señales, aquí estamos sumando solo R5, el primer cuadro, entonces este me habla de la tendencia general de mi serie de tiempo, R4 nos da
la oscilación principal que tiene esta señal. R3 ya nos habla, bueno, al sumar la siguiente, que es R3, ya nos habla de las siguientes pequeñas oscilaciones. Si sumamos luego todas las demás, todas las fluctuaciones que van teniendo, finalmente podemos prácticamente reconstruir la señal completa al simplemente quedarnos con la suma de los 5 primeros modos que encontramos en nuestro método. Luego vimos, bueno, antes de pasar al repaso de SSA, ¿hasta ahí dudas? No, doctora, todo bien. No, doctora. Bueno, perfecto, qué bueno que le está quedando ahora sí más claro. Luego vimos SSA. ¿Qué es SSA? Lo que hacemos es, tenemos una matriz, bueno, pensamos nuestros datos como una matriz. En principio esto es muy fácil porque para construir la matriz de nuestra imagen, lo único que hacemos es pasarla a una escala de grises y tomarla como valores entre 0 y 1 y entonces con eso ya construimos la matriz. Si lo que tenemos es una serie de tiempo que solo tiene una señal, o sea, que es una sola variable, tenemos una serie de tiempo. ¿Cómo construyo la matriz? Lo que hago es recorrer la señal una unidad y esa es la segunda columna de mi matriz. La tercera columna la recorro 2 unidades, la tercera la recorro 4 unidades y construyo una matriz de tamaño L. Ese tamaño es arbitrario, está L en realidad el tamaño de mi matriz, depende totalmente de qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando un ciclo circadiano y tenemos datos horarios, pues el tamaño de esta L lo pondría como 25. ¿Para qué? Para que cubra al menos un ciclo completo. Pero si tengo 1.000.000 de datos, tal vez esta L me conviene más ponerla como 500 para tener una descripción más precisa de la señal. Ese es un parámetro extra en el SSA y que es importante y que se ajusta a ojo de buen cubero. O sea, no hay una receta real de cómo calcular. Bueno, entonces, si teníamos lo primero que vimos fue lo de las imágenes, entonces aquí tenemos 3 imágenes diferentes y lo que les estoy mostrando en esta esquina superior es el screen diagram de estas imágenes. Y entonces, si ustedes se fijan en el screen diagram en el azul es para Mondrian. Y la imagen de Mondrian ya habíamos visto que es una imagen muy geométrica, que simplemente es un cuadriculado en el cual tiene zonas más sombreadas que otras. Y con 5 modos ya teníamos una descripción buenísima de la señal. Pero si queremos totalmente describirla, basta con que nos quedemos con 15. Más allá de 15, todos estos de acá, en realidad ya no nos dan información adicional relevante de la señal. Con 15 modos lo podemos reproducir y reproducimos exactamente la figura. Luego tenemos el otro extremo. Este es el extremo en el cual todo es muy simétrico, muy bonito. Pero luego tenemos el Magritte, que en realidad es una distribución que tiene una pendiente de -2, que es una pendiente que es característica de ruido browniano. Y entonces, en realidad, esta imagen de Magritte, cuando se las presentó Rubén Foción, lo que les mostró es que era muy fácil reproducir las líneas horizontales. Rápidamente veía la figura del pez, inclusive las piernas las podían discernir muy claramente con las componentes horizontales, pero ya para describir la cabeza y todo necesitaban todavía más componentes. Entonces, para poder hacer una descripción completa de la señal, les bastaba con 20 modos, no necesitaban más. Entonces, Magritte es una curva que muy fácilmente se reproduce, también con 20 modos no necesitan más. Es el típico ejemplo de ruido browniano. Y el último es una imagen de Bruegel, que es mi favorito como pintor, y creo que también del doctor Foción, por eso se los escogió, en el cual es una imagen de un paisaje muy cargado de un montón de estructuras por todas partes, de personas haciendo cosas. Cuenta una historia enorme, la imagen, y lo que tenemos es que esta imagen es una imagen típica de un ruido 1 entre F,
de una figura invariante de escala, y lo que vemos con la figura invariante de escala es que tiene pendiente de -1, que no tiene un corte, no tiene una región que después de esa ustedes digan, ya no sirven los datos, sino que en realidad todos los modos, todos contribuyen a la señal, y si ustedes lo calculan, estarían un número infinito de modos para realmente reproducir la imagen original. Siempre se van a quedar con información faltante. ¿Qué es lo triste o lo que nos podría preocupar un poco? Que bueno, que si lo que tenemos es algo que es azaroso o algo que es totalmente determinista, estos dos extremos, los puedo reproducir con SSA con muy pocos modos, y los puedo escribir con muy pocos modos de la señal, y los escribo completamente. ¿Qué pasa con algo que es 1 entre F, que es además lo característico de sistemas homeostáticos, que necesitaría todos los modos para poderlo describir completamente, y que simplemente quedarme con unos cuantos de los modos me va a dar información del sistema, pero no lo voy a poder entender al 100%. Eso es lo bonito o lo feo de homeostasis, que en realidad es más bien, o los sistemas complejos homeostáticos son más bien imágenes de Bruegel y no imágenes ni de Mondrian ni de Bailly. Y bueno, lo que nos interesa es, eso se ve muy padre, pero lo que nosotros hacemos es señales fisiológicas. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es cómo analizamos, resumiendo nuevamente la imagen de cómo aplicamos este SSA, ahora no para analizar imágenes, sino para analizar los datos de una serie de tiempo. Esta serie de tiempo que les pusimos es este ejemplo que tienen aquí, en el cual la señal lo que es el número de muertes por accidentes que se reportaron en Estados Unidos en un periodo de 6 años, de 73 a 1979, y lo único que estamos tratando de hacer es precisamente calcular cuáles son los modos principales presentes en la señal. Y entonces aquí lo que ustedes ven es el speed diagram de este. Y bueno, el primero, ya habíamos visto, el primero lo que nos describe es la tendencia de la señal, y es el que se lleva casi siempre la mayor cantidad de la varianza de la señal. La mayor proporción de varianza de toda la señal está justo en este modo. Luego, el primer escalón que vemos en este screen diagram, este de aquí, a lo que corresponde es a los dos modos que describen este comportamiento anual de la señal. O sea, el segundo modo más importante de esta señal es precisamente estas periodicidades anuales de 13 meses que estamos mostrando aquí. Estos dos describen esta periodicidad de 13 meses. Luego el siguiente escalón que vemos aquí es otro modo que está presente en la señal, que ya no es el modo anual. O sea, en esta serie de tiempo, además de que hay un modo anual que está asociado mucho con vacaciones y todo, hay un modo que tiene que ver con las estaciones del año. También el número de muertes accidentales está asociado con qué estación del año estamos observando, y estos precisamente son estos dos que estamos viendo aquí. Y estos dos precisamente nos van a sumar la contribución que tiene una frecuencia aproximadamente de cada estación del año. Y luego lo que ven es que todos estos modos contribuyen más o menos con la misma intensidad, pero que no tienen una contribución estadísticamente significativa. Todos estos son una fluctuación. Y luego todos estos de aquí son también fluctuaciones del sistema que ahora sí ya no tienen ni periodicidades ni nada. Entonces, si quieren analizar la fluctuación general de la serie de tiempo, pues lo ideal es que sumen desde este modo hasta al 12, y todos ellos les van a dar la fluctuación general. ¿Por qué ya no me quedé con más modos? Porque los siguientes modos van a tener una contribución menor al 0.01%. O sea, es una contribución prácticamente nula al número de muertos que hay. Entonces ya no me interesa más. Entonces, para eso utilizábamos SSA, y nos da información muy útil de la señal.
Nosotros con Rubén retomamos estos trabajos que hay de SSA. El trabajo que les enseñé hace un ratito es un trabajo que publicó el grupo de Juan en 1980, pues están datos tan viejos, de 1979, de las fluctuaciones en el número de muertes por accidentes que le sirven mucho a las compañías aseguradoras en realidad. Pero nosotros retomamos esto ahora no para analizar datos poblacionales, ya vieron la utilidad de SSA para analizar datos poblacionales, porque además también vimos la clase pasada que les permitía predecir, sino también nos sirve para analizar datos de series de tiempo. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que les hicimos? A los sujetos les pusimos un relojito. Ellos estaban usando un reloj diferente al que ahora es el de nuestra moda. Ese de ahí se llama ChronoWise, que también registra actigrafía, cantidad de luz que entra al sistema, y entonces podemos seguir a los sujetos, y aquí están datos que tomaron. Este es un experimento que inicialmente se hizo en Newcastle, en Inglaterra. Es una colaboración que tenemos con el grupo que en ese entonces dirigía la doctora Maya Angelova allá, y con Rubén y Foción. Y este grupo consistía en 14 sujetos, los cuales estaban diagnosticados por un psiquiatra, incluso bajo tratamiento, algunos de ellos, que sufrían insomnio agudo, pero ya diagnosticado por un médico y totalmente confirmado que era insomnio agudo. Y entonces lo que él quería era que encontráramos un método no invasivo y fácil que pudiera el mismo paciente todo el tiempo llevar para saber si estaba mejorando con su tratamiento contra el insomnio o no estaba mejorando. Esa es la idea que tenía atrás Jason, que es el médico el psiquiatra que nos auxilió en la parte de todo este experimento y del cual son los datos en realidad. Y entonces Jason nos dijo, no, es que yo lo que quiero es saber qué tan bueno, qué tan malo es mi tratamiento. Y normalmente los diarios son muy malos, o sea, no sirven para hacer seguimiento de pacientes. Eso también se los pueden decir muchos de los que tenemos aquí que tienen que ver con Facultad de Psicología. Y les voy a decir que el estándar de oro para ver cómo les está yendo a los pacientes es que se vayan una noche a tomarse una polisomnografía, que es que les ponen un montón, en el cerebro les ponen un montón de electrodos que los van monitoreando, les ponen en el corazón, les ponen en la barbilla, y entonces tienen un montón de electrodos colocados en todo su cuerpecito, los ponen en una cama donde además al lado está prendida la computadora que está captando la señal de este gorrito y de todos los electrodos que tienen en los pies, en las manos, en el corazón, por todos lados, y les dicen claramente, duerma tranquilo, no pasa nada, por favor duérmase, como lo hace todas las noches. Obviamente no dormimos igual, pero bueno, ese es un detalle que los que hacen polisomnografía lo remedian fácilmente, haciendo que el pobre sujeto no vaya una noche a tomarse los datos, sino que vaya 3 o más noches seguidas a que le hagan el estudio, y los únicos datos que consideran que son los que valiosos para decir si mejoró o no mejoró su sueño son los de la última noche. Les aseguro que muchos de ustedes, aunque duerman bien y que no tengan problemas de insomnio, también van a dar un mal resultado de polisomnografía. Entonces, es el estándar de oro, pero seguido del diario, pero no es el mejor. Y ahora están poniéndose de moda pues hacer estos análisis de actigrafía. Muchos los hacen ya con estos relojitos inteligentes que se usan no nada más para hacer ejercicio, sino también para monitorear el sueño. Y aquí lo que les estamos mostrando son los datos de un sujeto de control sano contra un sujeto que tiene la misma edad y tiene insomnio agudo. Estamos hablando de sujetos jóvenes del orden estos son sujetos que estaban alrededor de los 30 años, pero tenemos 14 en cada grupo, entonces
pudimos hacer estadística de los datos y hacer un análisis bastante claro de los mismos. ¿Y qué es lo que vemos de diferencia entre los controles sanos y los sujetos con insomnio agudo? Bueno, primero que los sujetos que tienen un sueño bueno, un sueño reparador, efectivamente tienen un periodo en la noche en la que duermen profundamente y en el que no se mueven, en el que no están haciendo nada. Entonces, aquí están 7 días a la semana del mismo sujeto y estas líneas verticales simplemente es para marcar medianoche, medianoche es justo la línea inicial. Esta es a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 12 de la noche. Entonces, bueno, vemos que el control sano normalmente, salvo el día 3 y 4, que les aseguro que ustedes me van a decir a qué día corresponde de la semana, todos están segurísimos, me pueden decir rápidamente, este chavo se fue de farra el día 3 y el día 4 porque se movió mucho en la noche. Es inglesito, entonces y era un sujeto normal, entonces el día 3 es el viernes en la noche y el día 4 es el sábado en la noche, que el chavo, como no tenía que ir a trabajar el día siguiente, siempre se desvela. Entonces, si se fijan, tenemos un ciclo circadiano muy, muy claro, marcado todos los días de la semana, y también tenemos este ciclo semanal claramente establecido en este sujeto joven, en un chavo joven en el cual esto lo dejamos de hacer los viejitos ya casi tampoco nos vamos de farra los fines de semana, entonces esto tampoco se ve en los viejitos, pero en los sujetos jóvenes es muy característico este ciclo semanal. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Que durante el día este sujeto todo el día está activo, despierto y está haciendo cosas, o sea, no se duerme durante el día, todo el día está con una actividad constante y muy intensa. ¿Qué les pasa a los sujetos con insomnio agudo? No es que no estén que no se vayan a la cama o que se estén despertando constantemente. Yo inclusive diría que se movió mucho menos y durante más tiempo que lo que se movía Entonces, si me dijeran cuántas horas estuvo en la cama durmiendo, este sujeto durmió en principio más horas, pero nunca tuvo un sueño reparador. ¿Y qué le pasa? Que este sujeto le tarda mucho más en iniciar su día, y además de que tarda mucho más en iniciar su día, tiene periodos en los que deja de trabajar en el día, en los que tiene que dormir o en los que tiene que reposar porque de plano ya no puede. O sea, el problema de su insomnio agudo es que durante el día rinde menos, y rinde mucho menos porque no durmió bien, entonces no repuso en la noche y durante el día su actividad está empeorando. Entonces, si yo veo el tiempo promedio de sueño, o sea, si yo veo la tendencia de sueño, no voy a ver diferencia entre controles sanos y insomnio agudo. No voy a poder detectar simplemente midiendo el número de horas que duerme a cuál le fue peor. Tampoco lo voy a poder detectar viendo el ciclo circadiano, porque inclusive el sujeto de control sano tiene un ciclo circadiano menos eficiente que el sujeto de insomnio agudo. El ciclo circadiano de este sujeto de insomnio agudo es mucho más claro que el ciclo circadiano de este sujeto, porque los días 3 y 4 este sujeto se descontroló. Si quito estos 2 días, su ciclo circadiano es bastante preciso, pero como ustedes recuerdan, el ciclo circadiano ajusta un coseno a todos los datos, un coseno de 24 horas. Entonces, el ajuste va a ser mejor, inclusive tal vez en los de insomnio agudo, que los controles sanos. Entonces, los valores típicos que nos da el método de Cosinor y los valores típicos que se utilizan en la literatura para distinguir nuestros controles sanos de nuestros insomnios agudos no sirven, no nos dan información suficiente para distinguir sujetos. Por eso no son populares, por eso la gente dice, es que no sirve utilizar actigrafía para medir y poder caracterizar sujetos de control de personas insomnes.
¿Qué propusimos nosotros? Nosotros lo que propusimos con Rubén Foción fue, pues usemos SSA y a partir de eso veamos qué pasa ahora con los otros términos, con el término ultradiano y con las fluctuaciones. Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Que efectivamente este es el escridiagram de estos datos. Azul es nuestros insomnes, amarillo es nuestros sujetos de control. Estos ya son los promedios de todos los sujetos durante los 14 días que trajeron el relojito puesto todos estos sujetos. Y entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente el término de C o el término de la tendencia central de nuestros datos es el mismo. No hay diferencia entre unos y los otros. El término que nos daría Cosinor del ciclo circadiano de 24 horas es el mismo. No hay diferencia entre unos sujetos y los otros. No los puedo distinguir. ¿Dónde los distingo? Precisamente en este ciclo ultradiano. ¿Y saben dónde es la mayor distinción? Justamente a los 90 minutos. Entonces, si yo lo paso esto ya en escala de tiempo, en los ciclos que se conocen como ciclos de Bragg, que tienen que ver con los ciclos de atención de las personas, que están muy estudiados en psicología, es donde mayor diferencia vemos entre nuestros sujetos de control y nuestros sujetos de insomnio. Nuestros sujetos de insomnio lo que pierden es este control que tiene que ver, estos ciclos que tienen que ver con nuestros ciclos de actividad y nuestros ciclos de atención. Yo les puedo dar una clase de hora y media y me van a hacer caso. Les puedo poner una película de hora y media y la van a seguir. Pero si les pongo una película de Scorsese que dura 3 horas o les pongo Lo que el viento se llevó, que dura casi 5 horas, ustedes no la van a pelar, la van a pelar hora y media, luego se van a distraer en otra cosa y luego tal vez le vuelvan a tomar la atención otra hora y media. Los ciclos de atención general de los humanos, los ciclos fisiológicos son estos ciclos de Bragg que tienen que ver con periodos de 90 minutos y esos son justos los que pierden los sujetos que tienen insomnio. Entonces, SSA además nos permitió extraer esta información viendo los términos que mucha gente tira a la basura porque los considera como ruido. Muchos utilizan EMD o SSA para quedarse con tendencia y periodicidades y todo lo demás dicen que es el ruido de la señal y que no les importa. Bueno, ese ruido es el que nos dio precisamente esta separación. Entonces, ¿preguntas? No, doctora, todo bien. Ok, pues perfecto. Entonces, empecemos la clase de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a dedicar a una representación en espacio-fase de las señales. ¿Qué es el espacio-fase que tanto no nos gusta oír? Pues simplemente es la representación en tiempo y frecuencia de una señal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es graficar la función, o sea, cómo varían los datos contra su derivada. Poincaré, voy a graficar la señal contra la señal trasladada a una unidad. Que la señal trasladada a una unidad, si lo piensan, no es más que la derivada o la diferencial de los datos. Entonces, Poincaré es exactamente una representación en espacio-fase. Entonces, en un eje pongo X, la posición, y en el otro eje pongo la derivada de esa función o pongo una variable canónicamente conjugada, así le decimos los físicos. No se preocupen por el término, simplemente es para que se oiga más rimbombante. Si ustedes dicen ortostatismo, estar parado, porque los físicos no vamos a decir espacio-fase a simplemente una representación en tiempo y frecuencia y no les vamos a decir que esas son variables canónicamente conjugadas. También nos damos nuestro taco. Entonces, en este eje lo que estamos viendo es ahora el péndulo simple. ¿Cómo se ve un péndulo simple en espacio-fase? En el eje X, lo que estoy graficando es la función coseno. En el eje Y, estoy graficando su derivada. ¿Cuál es la derivada de la función coseno? La función seno. Y si ustedes por Pitágoras simplemente saben que coseno cuadrado más seno cuadrado les da un valor constante, que es 1.
Y entonces lo que van a graficar en una función de si en este eje están graficando coseno y en este eje están graficando seno, lo único que vamos a ver va a ser un círculo o una elipse, dependiendo de qué peso le dan a cada variable. Y entonces lo que simplemente el péndulo simple en espacio-fase, lo que ustedes van a ver precisamente va a ser una linda esfera. ¿Por qué estamos viendo estos pequeños rizos y no lo vemos como un círculo perfecto? Pues porque no vivimos en el vacío y este péndulo finalmente sí se va frenando, o sea, sí se va haciendo cada vez oscilando menos, es en realidad un oscilador armónico amortiguado, como ya lo vimos antes. Entonces, por eso no es el círculo precioso, sino es este elipse que tiene todos estos risitos que lo vemos que está oscilando continuamente. Entonces, una representación en espacio-fase muy rápida y fácil de entender. Espero para todos es este péndulo simple. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues ahora lo que queremos hacer es en un eje poner tiempo y en otro eje poner frecuencia, y lo que queremos ver es la intensidad de la señal. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando veíamos las señales y hacíamos el análisis estadístico de los datos, lo que sabíamos era lo que pasaba en el dominio del tiempo. Pero no sabíamos si había periodicidades o no de los datos. Simplemente sabíamos nuestra componente periódica, nuestra componente de tendencias de los datos. En el dominio del tiempo, lo primero que nos surge de manera natural al hacer toda la parte de estadísticas que hemos hecho es la tendencia de los datos. Eso es lo que vemos. Ahora, si nos vamos al análisis espectral, acuérdense, el análisis espectral es nuestro prisma. ¿Qué es lo que hace? Descomponer mi señal en todos los colores que la componen, en todas las frecuencias que la componen. Entonces, cuando hago análisis espectral, sé qué frecuencias hay, pero no sé en qué momento se tocaron. No sé si se tocó una vez o se tocaron muchas veces. No sé si es una señal amortiguada o es una señal que se repite y se repite y se repite. Eso no lo sé. Y esa información, por supuesto, como gente que va a hacer medicina y que va a analizar señales fisiológicas, es importantísima. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Pues ver la casita completa. Ahorita hemos visto una pared, el dominio del tiempo, otra pared, el dominio de la frecuencia. Ahora me quiero ir a ver la casa completa en 3 dimensiones. ¿Qué quiero hacer? Precisamente una representación en espacio-fase. Quiero hacer una representación en que en un eje tengo tiempo y en el otro tengo frecuencia. No se asusten, esto lo han hecho los músicos toda la vida y todos alguna vez tuvimos que pasar por cursos de música y aprendimos que la señal, o sea, que cuando se tocaban las notas, eso era intensidad de la señal como función del tiempo, pero también tenemos una representación en frecuencias. Podemos saber que se tocó do, que se tocó re, que se tocó mi, aunque no sepamos en qué instante se tocaron. Pero los músicos quieren saber qué nota se tocó y en qué momento se tocó. Entonces, ¿en qué momento se tocó? Es el eje de tiempo. Es esta línea vertical que nos dice la dirección en la cual se van tocando, qué notas se van tocando en cada instante de tiempo. Y el eje horizontal, el eje vertical, ¿qué es lo que nos dice? Cada línea de la partitura nos dice qué nota es. Y casualmente, la escala en la cual están estas notas es una escala logarítmica, entonces se puede construir las frecuencias características de cada señal. Entonces tenemos el logaritmo de la frecuencia contra el tiempo. Eso es una escala musical. Eso es un diagrama en espacio-fase. Esto es un espacio-fase. La representación de las notas en una partitura es una representación en espacio-fase, en la cual sabemos en qué instante se toca cada nota, cuál es el logaritmo de la frecuencia contra el tiempo. Entonces lo tenemos claramente establecido. ¿Por qué los músicos usan escala logarítmica? Pues ahora ustedes como
médicos les pueden decir fácilmente y rápidamente, pues porque en realidad todo nuestro sistema auditivo y toda nuestra cóclea y todo donde escuchamos está precisamente en un caracol que tiene una estructura de este tipo para optimizar que el área en la cual esté yo escuchando sea la mayor área posible, y entonces cuando lo extiendo genero una escala de tipo logarítmico en la cual, dependiendo de en qué región llega la onda sonora, va a ser la región en la cual van a moverse estos pelitos que son los que transmiten finalmente el sonido. Entonces los músicos usan una escala logarítmica porque siempre han sido lo suficientemente inteligentes para entender que nosotros escuchamos en escala logarítmica, y además fueron de los primeros que utilizaron estas representaciones en espacio-fase, representaciones en tiempo y frecuencia. La próxima clase vamos a ver la que es mi favorita, que es la función de distribución de Widner en esta representación en espacio-fase, pero hoy nos vamos a dedicar a Weyers, que es otra representación en espacio-fase. Entonces, pues ya vimos, en realidad lo que queremos estudiar es las señales. Ya vimos que las señales las podemos estudiar. Una señal, por ejemplo, de un electroencefalograma que le tomamos a un sujeto, la podemos estudiar ya sea la señal como función del tiempo o la señal como función de la frecuencia y saber cuáles son las frecuencias características de esta señal, qué ondas están involucradas en la señal, porque estas ondas me hablan de qué oscilaciones son las que se están entrando en resonancia y me hablan de la salud del sujeto. O podemos utilizar, pero esta representación ya vimos que tiene sus asegúnes y que tenemos que tener mucho cuidado, entonces tal vez nos conviene más desde el principio pensar en una representación en ondeletas. El nombre en español sería ondeletas, pero todo el mundo las conoce como Weylers y todavía en español primordialmente usamos Weylers, así que yo voy a seguir utilizando el nombre de inglés de Weylers. Y Weylers viene precisamente de esto, de que lo que tienes es que estás viendo ondas chiquitas y lo que quieres seguir son las pequeñas oscilaciones del sistema. Por eso le pusieron el nombre. También se lo puso una matemática que se llamaba Dulci, fue de las primeras que hizo estos estudios de Weylers y estos análisis de estas señales. Entonces, eso es a lo que vamos el día de hoy. ¿Vamos bien para todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, espero que espacio-fase ahora sí ya no se sientan intimidados cuando alguien les hable de eso, sí, porque finalmente ustedes es lo que quieren hacer con las señales, o sea, queremos ver la casa completa. Ahorita lo que hemos hecho es que sabemos cómo se ve la señal en el dominio del tiempo, o sea, tenemos la visión justo en esta ventana azul, sabemos exactamente cómo analizar en el dominio del tiempo. Para el dominio del tiempo usamos estadísticas, usamos funciones de autocorrelación, usamos descomposición en modos empíricos, MD o SSA, y nos quedamos con tendencias. Nos quedamos con la primera componente de la señal. Entonces, esta representación temporal, conocemos un montón de herramientas para interpretarla, para saber qué es lo que está pasando en la señal y para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, conocemos ya esta representación. Eso fue el primer tercio del curso. La segunda, tercera parte del curso la dedicamos a estudiar frecuencias. Ahora vamos a ver cómo se ven las señales en el dominio de la frecuencia. Queremos extraer los ciclos que hay en cada señal. ¿Por qué me interesa extraer los ciclos en cada señal? Porque me hablan de los modos de oscilación normales del sistema. Y estos modos de oscilación me hablan sobre la fisiología, sobre qué hay detrás de eso, que es un oscilador que está oscilando a tal frecuencia y que se está propagando por un medio que lo frena o que no lo frena. Entonces, estos medios de oscilaciones típicos los obtengo precisamente con esta representación en el dominio de frecuencias. ¿Cómo analizo
las señales en el dominio de las frecuencias, esta imagen en café que hemos visto en las últimas clases, pues esta imagen en café la obtengo con transformada de Fourier si la serie es bien comportada. Si no es tan bien comportada, hago Fourieres ventaneadas, uso ventanitas donde calculo Fourier en esas ventanas y con eso calculo frecuencias instantáneas y entonces puedo tener idea general del sistema. Pero si realmente es muy mal portado el sistema, entonces tengo que utilizar otras técnicas para extraer los ciclos. ¿Qué técnicas utilizo? MD, SSA. Hay un montón de técnicas adicionales para calcular el espectro de frecuencias de la señal. Entonces, el análisis espectral, hacerlas pasar por mi prisma, también ya lo sabemos hacer. Entonces, ya conocemos la representación en tiempo, ya reconocemos la representación en frecuencia. ¿Qué es lo que resta del curso? Pues ahora vamos a ver cómo se ven las señales en tiempo-frecuencia. Vamos a analizar las señales en el dominio tiempo-frecuencia. ¿Qué es lo que puede causar un poquito de conflicto? Que ahora ya no lo voy a ver en planos. Recuerden, cuando yo veo la señal como función del tiempo, pues lo que estoy viendo es una representación plana de la señal, o sea, la estoy viendo en planilandia, y planilandia, un eje es tiempo y otro eje es la intensidad de la señal como función del tiempo. Cuando hago el análisis espectral, cuando lo someto al filtro, cuando lo someto a mi prisma, lo que veo son los componentes de frecuencias, cuáles son las frecuencias características de mi señal, qué colores o qué sonidos son los que están ahí inmersos, y entonces vivo nuevamente en planilandia, pero mi planilandia, un eje es frecuencia y el otro eje de esta representación plana de planilandia es la componente de frecuencia o la amplitud de la transformada de Fourier o la densidad espectral de potencia o la intensidad del MD o de SSA de estas componentes periódicas. Entonces, hasta ahorita las 2/3 partes del curso hemos vivido en planilandia. ¿Ahora qué queremos hacer? Pues vivir en el mundo en 3 dimensiones. Queremos pasar a un mundo en 3 dimensiones. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar al mundo tridimensional. Entonces, ¿por qué no es tan popular Eulers? ¿Por qué no es tan popular Bittner como metodología de análisis de señales? Es porque a la gente le gusta vivir en planilandia. Bueno, en general a la gente le gusta vivir en un mundo en una recta y casi todo lo quieren hacer solamente en una recta. Es decir, quiero calcular valores promedio de cantidades y con eso tratar de entender el mundo. Eso de datos puntuales, ya vimos que para la fisiología no necesariamente son la mejor forma de atacar los problemas médicos. Luego, algunos todavía dicen, bueno, no me voy a quedar en una representación puntual, sino que voy a irme a la representación en una línea y entonces calculan su mundo ahora sobre una recta y entonces calculan desviaciones estándar y entonces ya tienen los valores en desviaciones estándar y entonces muchos se quedan con esa representación. Para muchas cosas es muy buena, pero para otras no alcanzan a representar el sistema. Ustedes por fortuna ya pasaron de la representación puntual y la representación lineal a vivir en planilandia, ya sea en planilandia temporal o en planilandia espectral. Y bueno, lo que queremos al final del curso es ahora vivir en 3 dimensiones. Entonces, lo que pasa es que el siguiente paso es ahora las gráficas ya no van a ser planos, ya van a ser gráficas, ya van a ser montañas en 3 dimensiones, o sea, ya van a ser figuras tridimensionales y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, me gusta mucho acordarme de cuando yo entré a la facultad. Yo entré a la facultad con preguntas muy, muy dadas de qué conocía yo. Entonces, yo siempre quise averiguar qué era el equivalente a mi prisma en matemáticas, qué era el prisma, cuál era la herramienta matemática que representaba un prisma y pues
ya vi que la herramienta matemática que me representaba el prisma era la transformada de Fourier. Ahora lo que yo quiero es, ¿cuál es la herramienta matemática que me representa un microscopio? Que sea escalable y adaptable. ¿Qué es un microscopio? Acuérdense, es este Google Maps. Si ustedes ponen el Google Maps a nivel planetario, van a ver esta imagen. Si luego se van a una escala más pequeña en Google Maps, van a ver todo el hemisferio norte de América, y entonces van a decir, mira, aquí está México. Pero todavía si se van más hacia abajo, esta imagen es tramposa, es de algunas veces que di este curso en Querétaro, en Juriquilla, entonces los que están por ahí, los que nos acompañan de Juriquilla, también se los pongo ahí para mostrarles que si me voy a una escala más chiquita, lo que ven es el Estadio Corregidora de fútbol. Y entonces, bueno, pues, lo que estoy viendo es el mismo planeta. Simplemente lo estoy viendo a diferentes escalas. Lo estoy viendo con diferentes lupas, con diferentes microscopios. Por supuesto, si lo veo a escala planetaria, yo no veo que haya nadie, no veo el Estadio Corregidora de fútbol, no tengo ni idea que existe un Estadio Corregidora de fútbol. Veo una canicota azul y blanco con un poquito de cosas café por ahí, pero muy perdidas. Y es todo lo que veo, no veo más. Si ya me voy a una escala más fina, agarro y digo, mira, hay una parte de esa parte que tiene montañas y que es sólida y que está separada del mar. Eso lo veo con otro microscopio. Pero a la hora de que vi esto, ya no vi la canica azul y blanco. Y luego me voy a una escala más fina, ahora veo el Estadio Corregidora. Bueno, ahora veo el Estadio de Fútbol Corregidora, pero yo ya no veo siquiera que esto esté inmerso en un país llamado México. Mi otra placa del microscopio me impide ver las otras escalas. A cada escala que yo estoy viendo, en cada imagen, voy a obtener diferente información del sistema. Y dependiendo de cuál es la información que yo necesito del sistema, voy a irme a escalas cada vez más finas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con Wavelets? Exactamente es eso. Lo que hago es tener escalas diferentes y estar viendo mi sistema a distintas escalas. Estas escalas, en cierto sentido, las puedo yo igualar a las frecuencias de la señal. Entonces, en cierto sentido, como son equiparables para ciertos sistemas con las frecuencias de la señal, esta sería una representación en tiempo y frecuencia. Y lo que yo hago es ver la señal a distintas escalas o a distintas frecuencias y lo veo como función de el tiempo o de la dilatación que yo le pongo a la señal. Entonces vamos a ver qué es lo que hace desde el punto de vista matemático. Ya ahorita creo que ya tienen la idea intuitiva, vamos a ver la matemática un poquito y ahorita nos regresamos rápidamente a volver a centrar las ideas en algo más práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes tienen una función a la que le van a llamar función madre, mother wavelet, función generadora, kernel, también se le conoce. Entonces, si son alemanes le llaman kernel wavelet, si son gringos o ingleses le llaman mother wavelet, si somos latinos simplemente le llamamos función generadora, como quieran llamarle. Ustedes tienen una función con la cual quieren comparar su señal. Entonces, esta función es importantísima porque todo lo que van a hacer es que estas son los diferentes lentes de su microscopio. Todos ustedes han trabajado con microscopios y lo que han hecho es cambiarle la lente al microscopio para ver cada vez en mayor y mayor escala de resolución. Bueno, esto es lo que están haciendo. Escogen ustedes la lente de su microscopio. Entonces, aquí estamos escogiendo una lente, por ejemplo, que ve la luz en azul o una lente que ve la luz en rojo. Esa es la lente con la cual van a ver todo el sistema. Ese es su lente que van a estar cambiando de tamaños.
Y entonces escogen esta función, por eso se llama mother wavelet, por eso se llama función madre, porque es la más importante y la que nos va a generar el sistema, que nos va a decir cómo se comporta el sistema. Entonces, siempre que hacen wavelets, la pregunta que yo siempre hago a alguien que me presenta un trabajo de wavelets es ¿qué función generadora usaste? ¿Por qué? Porque el resultado de su wavelet va a depender de esta función que usaron para generarla. Transformada de Fourier, por ejemplo, simplemente es una wavelet cuya función generadora es coseno. Entonces, si ustedes utilizan como wavelet madre una función coseno, les va a dar exactamente el mismo resultado que transformada de Fourier. Entonces, obviamente, este es muy importante. ¿Y luego qué hacemos con esta función? Pues esta función simplemente la trasladamos y comparamos nuestra señal con esta función trasladada. Y luego la cambiamos de tamaño, la dilatamos, o sea, la hacemos más grandota, o sea, ajustamos la lente del microscopio y comparamos todas las escalas. Entonces, esta es nuestra función generadora, la comparamos con nuestra señal original, esta es nuestra señal original, y entonces en este eje lo que tenemos es el tiempo, nos está diciendo cómo se está generando la función, y luego simplemente dilatamos la función, la estiramos y la hacemos más alta o más baja, y entonces el otro eje es la escala de la función. Entonces tenemos el eje de tiempo, el eje de escala, y bueno, aquí lo que vemos es precisamente esta función generadora que aquí se ve como montañitas en 3 dimensiones. Recuerden, ahora ya no vamos a vivir en Planilandia, ahora vamos a vivir en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué requisitos debemos de tener para hacer esta wavelet generadora, esta wavelet madre? Pues tenemos que ser una función finita, o sea, no se vale poner cosas infinitas. Tenemos que tener un promedio de 0 para que lo mismo que tenemos abajo lo tengamos arriba, no darle más peso a una dirección que a la otra. Y tenemos que tenerla normalizada, o sea, tenemos que poderla normalizar entre 0 y 1. Es todo lo que hacemos. Entonces, cualquier función que a ustedes se les ocurra, si la limitan a estas condiciones, puede ser una función generadora. Entonces, hay tantas funciones madre como las que a ustedes se les puedan ocurrir. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, aquí le estoy usando una función generadora de Debussy. La señal con la que estoy comparando es la señal en negro, y la señal en rojo, pues lo que están viendo es, me paso la señal y luego simplemente la estoy estirando y la estoy haciendo cada vez más grande en mi wavelet madre. Y entonces aquí lo que están viendo en este lado es cómo se dibujan toda la señal, toda la función de wavelets para todos nuestros datos. Entonces empecé pareciéndome muy poco, ya me parezco un poquito más. Ahí es una señal en la que hay una parte en la que me parezco mucho a la señal original y otra me parezco poco, y cada vez vamos cambiando la forma en que me voy pareciendo a ella. Y entonces de este lado es lo que estamos viendo, es precisamente los coeficientes de esta transformada de Wavelet. ¿Va bien para todos? Sí. Bueno, pues, espero que les quede claro, porque esa es una forma muy bonita. Si ustedes se fijan, pareciera que es algo muy marciano, pero es bastante intuitivo. ¿Qué es lo que es obvio que voy a querer hacer? Pues que mi wavelet madre se parezca a mi señal original. ¿Por qué? Porque se parece a mi señal original, va a haber una región donde claramente va a ser idéntica, y entonces va a tener un picote, una intensidad enorme, y voy a poder saber la frecuencia característica y la forma de mi señal. Entonces, yo tengo que tener una wavelet madre que se parezca a la señal original. Si mi wavelet madre no se parece nada a la señal original, o sea, si yo lo comparara esto con una función, por ejemplo, la HART que les enseñé hace un momento, que simplemente es 0 y 1, o sea, que simplemente es escalones, nunca se va a parecer, entonces los coeficientes van a ser prácticamente 0 si no me va a decir nada de la señal.
Entonces, por eso es importante saber con quién comparo. Entonces, este es mi ejemplo bonito en que ya les había mostrado que Fourier truena, que no puede hacer esto, que para poder hacer esto, la señal es la roja que vemos aquí hasta arriba, que para poder analizar este simple dos señales de frecuencias distintas que se unen en un punto, ya vimos que para hacer esto teníamos que hacer Fourier ventaneada en una región, en otra región, pero que eso de todas formas nos generaba que en la región central simplemente no lo pudiéramos describir. Entonces ya vimos que Fourier ventaneada nada más no nos daba. Ya bueno, EMD y SSA tenemos que hacer un montón de eigenfunciones para poderlo describir, porque justo en donde tenemos esta transición, este vínculo, estas dos técnicas les cuesta mucho trabajo describirlo. Entonces, ustedes necesitan un montón de términos para que puedan describirlo. Sí lo pueden hacer, pero necesitan un montonal, del orden de 50 o más. Entonces, si estamos haciendo cosas en la computadora, puede ser que 50 términos nos consuman mucho tiempo y entonces no es una técnica, no son técnicas que quiera yo implementar. ¿Qué hice aquí? Utilicé una wavelet de Uchis y entonces comparé con la señal original y entonces lo que están viendo aquí es cada una de estas líneas que estábamos dibujando. Aquí les estoy dibujando 5 líneas las 5 primeras líneas de los datos y esta de aquí es la suma de esas 5 primeras líneas, no hice más. Y fíjense con 5 líneas que también le atiné. Entonces, vamos a ver. La primera línea, si se fijan, lo único que está viendo es que hay una transición entre un régimen y el otro. Entonces, este término en la wavelet general, en la wavelet, les está diciendo exactamente que aquí algo pasa. Y además se ve en todas las componentes de la distribución. Entonces, esta la escarcha es la primera, en su primer modo, simplemente en su primer modo, rápidamente, que hay dos regímenes en el sistema, que hay dos dinámicas completamente distintas. Y les dice en qué instante ocurre la transición entre las dos dinámicas. Aquí está bien marcado. El segundo término empieza a captar perfectamente la alta frecuencia, o sea, las que están oscilando rápidamente, y el término de oscilaciones lentas no lo veo. El microscopio, este microscopio funciona muy bien para captar este término. Para captar, en el modo 3 sigo captando perfectamente este término. Y en el modo 4 prácticamente, si yo sumo estos 3, prácticamente voy a reproducir el término de alta frecuencia. No voy a ver qué está pasando en esta región. O sea, mi microscopio está diseñado para detectar altas frecuencias. No veo lo que pasa a bajas frecuencias. Estos modos no están captando esa señal porque no están diseñados a esas frecuencias. Y luego tengo uno que capta frecuencias intermedias. Entonces, medio que ve algo por acá y medio que ve algo por acá, pero no encuentra bien qué pasa. Y luego, ¿qué pasa? Que a partir de aquí, todos los modos siguientes ven las frecuencias lentas. Y estoy captando perfectamente frecuencias lentas, pero ya perdí, o sea, mi microscopio me deja ver las frecuencias lentas, pero obviamente ya no voy a ver las frecuencias bajas. No está hecho para eso. Entonces, en esta escala veo perfectamente frecuencias bajas. Y entonces, con 6 modos, perdón, ya describí completamente la señal. El primero me describe la transición. Estos 3 primeros modos me describen muy bien la frecuencia alta. Luego tengo una región de transición en la que todavía no es claro qué está pasando, pero luego describo perfectamente las frecuencias bajas de la señal. Entonnes, Weilers, con solo 6 términos rápidamente, me reprodujo exactamente lo que yo ya sé que está pasando, que tengo 2 señales, una señal de alta frecuencia y una señal de baja frecuencia, y puedo saber cuáles son las frecuencias involucradas en esta señal. ¿Cómo lo hago? Pues lo que estoy viendo en realidad es una representación en 3 dimensiones.
Recuerden que para dibujar, los humanos somos muy malos para dibujar estas gráficas de montañas en 3 dimensiones, y entonces todo lo regresamos a Planilandia. Ni modo, o sea, los humanos no nos gusta pensar en el plano, dibujar 3 dimensiones nos cuesta trabajo, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, tenemos esta señal que también ya se las había presentado en algún momento, que era, estas se las mostré con EMD, y este es el ciclo solar, el número de manchas que hay en el Sol. Este es un artículo que explora precisamente Weyler para predecir el número de manchas que va a haber en el Sol, pero fue un artículo en 1995, entonces cortó en 1992. Por eso estamos viendo nada más 100 años un poquito más de 100 años de ciclo solar. Y bueno, el ciclo solar tiene una periodicidad alrededor de 11 años, pero hay otras periodicidades inmersas. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es nuevamente nuestra señal, y lo que vemos más oscuro aquí es lo que está más alto. Imaginen que esto es una montaña, y entonces la parte más oscura de la montaña es la más alta, y la parte más clara de la montaña es lo que está más abajo. Y entonces claramente ustedes ven que a lo largo de todo el ciclo solar, la transformada de Weyler tiene algo que está en una periodicidad que está alrededor entre 9 y 12 años, que es precisamente esto, que estamos viendo precisamente esta periodicidad del ciclo solar, aquí captada con mucha precisión, o sea, cuánto dura cada periodo. Y también estamos viendo que el ciclo solar, precisamente en el periodo entre 1947 y 1969, tuvo su máximo esplendor, fue máximo, y que disminuyó. Inclusive ahora está más abajo que esta gráfica de aquí. Entonces la intensidad del ciclo solar ha disminuido. Y esto lo pueden ver porque estamos teniendo una representación en tiempo-frecuencia, en espacio-fase. En este eje estamos viendo precisamente con esta Weyler que lo está calculando. Esto lo hizo con una Weyler de Morley. Ahorita vamos a ver diferentes Weylers cómo se ve. Y entonces vemos que esto lo capta perfectamente. Entonces vamos a ver esta parte de aquí va para todos aquellos que me preguntaron cómo que hacían filtros de señales, y que les dije que pueden usar filtros gaussianos, pero tengan mucho cuidado porque si su señal es no estacionaria, a veces el filtro gaussiano no es muy bueno. Si ustedes tienen una conexión eléctrica a 60 Hz con un regulador de voltaje muy bueno, es decir, que siempre van a tener 60 Hz, pueden filtrar la señal perfectamente con un filtro pasabandas de 60 Hz y les va a quedar muy bonito el filtro. Pero si ustedes están conectadas a la corriente eléctrica común y corriente y viven en una ciudad como la Ciudad de México, en la que de repente hay picos y de repente hay valles, y en realidad la señal eléctrica va entre 50 y 65 Hz y oscila alrededor de eso y nunca es constante. Entonces, cuando ustedes apliquen un filtro de Fourier de pasabandas, el filtrado no va a ser tan bueno. Pero para eso tenemos otros filtros, y estos filtros son Weylers. Y entonces pueden utilizar filtros de Weylers y probar con diversas señales. Para filtrar señales de corriente, lo mejor es utilizar un filtro de Weyler utilizando estas funciones escalón de Haar. Esas son las que mejor funcionan. Entonces, aquí voy a ver, de este lado voy a tratar de presentarles siempre alguna imagen para que vean cómo se ve la imagen original, y después de aplicarle un filtro que les va a resaltar lo que ustedes quieren de la imagen que a ustedes les interesa. Entonces, uno de los más comunes son los filtros gaussianos o Weylers gaussianas, en las cuales la función generadora, la Weyler madre, es precisamente una gaussiana, y entonces la gaussiana, ya saben, tiene un centro típico, un ancho típico, y es simétrica totalmente y mesocúrtica, y entonces si aplican esto a esta imagen, esta es la señal que les queda. Tenemos un Weyler que es precisamente el que les decía de escalón, el Weyler de Haar,
que simplemente vale 1 en una región y vale -1 en otra región, y este filtra la señal, y bueno, aquí les quedan mucho más claros todas las regiones del cráneo de esta persona. El sombrero, hay otra que se llama sombrero mexicano, Mexican Hat, y ustedes me dirán claramente por qué el nombre, pues porque sí parece un sombrero mexicano. Y bueno, aquí les estoy presentando, no encontré aplicado a señales de, el Mexican Hat no lo encontré para imágenes fisiológicas, entonces lo estoy poniendo en realidad para una imagen de encelado. Recuerden que mi segunda pasión son ciencias planetarias, entonces aquí se los pongo para encelado. Esta es una imagen de una fotografía en la que estoy utilizando un filtro de diferencias de gaussianas. Ustedes pueden considerar que su señal en realidad son 2 gaussianas, y entonces a la hora de que la suman les queda este filtro. Y bueno, aquí está la imagen original, y esta es una imagen con este filtro de gaussianas. Esta es una Weyler de Morlet, que es muy común y muy utilizada en casi todo lo que yo he visto de medicina. Esta es la favorita, es muy útil, sirve mucho. A nosotros, para los insomníacos, esta fue la que mejor nos da, entonces es bastante buena. Y bueno, aquí está utilizada para una imagen del cráneo, y bueno, como nosotros podemos distinguir mucho mejor toda la señal y filtrar lo que realmente yo creo que sí es ruido en la imagen. Entonces es muy bueno como filtro. Esta es una Weyler de Shannon también. En la de Shannon tiene todas estas oscilaciones y este pico en el centro. Esta la utilizamos, tampoco encontré fisiológicas aplicadas. ¿Por qué se los digo? Porque puede ser que ustedes tengan alguna imagen, todos los que ustedes que trabajan, y que este filtro les funciona muy bien y les dé una imagen mucho mejor. No se ha hecho en la literatura. Tal vez ahí también hay grita paper en alguna imagen, o tal vez grita paper analizar una imagen con filtros, con todos los filtros que se les pueda ocurrir para probar cuál es el mejor. Y entonces aquí ya saben, mi segunda pasión, estas imágenes son imágenes tomadas de Marte, no es cierto, perdón, de Venus, son imágenes del Venera, y entonces estamos viendo las imágenes de la superficie que tomó el Venera con la Weyler de Shannon, y que tanto mejora la imagen y se distinguen claramente diversas cosas. Tampoco encontré con Meyer, esta es la Weyler de Meyer, que sí encontré aplicaciones para el telescopio espacial de Hubble. Todas las imágenes que toma el Hubble ahora son filtradas primordialmente con Weyler de Meyer, y sí, si se fijan, las imágenes quedan mucho más claras y quitamos el ruido de fondo fácilmente. Esta es Dubichis. Dubichis también es la favorita, y a mí muchas cosas que tienen que ver con la electroencefalografía. Al final les voy a mostrar un artículo de un trabajo que hicimos nosotros que tiene que ver con el análisis de electroencefalogramas de sujetos, y la que mejor pegaba es Dubichis, y eso porque si se fijan, sobre todo Dubichis ya de las 5 en adelante, tienen una forma que es muy característica también de los pulsos que hay de las señales eléctricas en el cerebro. Entonces, es muy buena. Y aquí lo que está haciendo es filtrar el castillito a distintas escalas. Entonces, nuevamente, dependiendo de cuál es la escala con la que están viendo, van a ver diferentes detalles del filtro que están utilizando. Entonces, Dubichis puede filtrarles muy bien el castillo y quitar todo este fondo de nubes, que a veces pueden ser cosas que estorben en una imagen. O sea, hay muchos los que hacen análisis de geográfico, que las nubes les estorban. Bueno, una forma de quitarse las nubes de una imagen, que pueden ser muy perjudiciales a la hora de querer estudiar vegetación o monumentos, es estos filtros. Dubichis es muy bueno. Este es Koiflet, que Koiflet no lo he visto tampoco en aplicaciones en fisiología, y esta es una imagen que es muy famosa de una
muchacha, de una modelo que estuvo de moda en los 80s para probar precisamente todos estos algoritmos de reducción de imágenes para guardar la máxima información de una imagen en el mínimo número de píxeles, que son JPG, BMP, todos estos diferentes sistemas que en realidad lo que tienen atrás son precisamente filtros de wavelets, y entonces era de las imágenes de prueba típicas. Y bueno, pues dependiendo de qué era lo que querían ustedes guardar, podían guardar la silueta, pero también esa misma imagen pueden guardarla con mucho mayor calidad con este wavelet de Gabor. Aquí no estoy quedando solo con un modo, O sea, lo que les estoy mostrando es que aún extraen el modo principal y que guarda muy poca información de la señal, ustedes pueden reproducir bastante bien a su modelo. Esta es otra que tampoco se usa mucho, que es la wavelet de Simlet. En fisiología, ahorita les voy a mostrar que la ventaja de la wavelet de Simlet es que separa muy rápidamente dos regímenes muy distintos. Entonces aquí, si se fijan, filtró totalmente mar y cielo y solo se está quedando con edificios. Entonces esta wavelet, quedarse con el primer, con Simlet, con solo quedarse con el primer modo, ese filtrado les permite separar estructuras de algo que es totalmente meteorológico. Entonces esta también es de una gran utilidad. ¿Y por qué les quiero presumir la wavelet de Simlet? Acuérdense, aquí en esta imagen, lo que ven en negro es la parte alta de la montaña, simplemente es ver desde el techo la imagen, es la escala de contornos, y entonces negro significa la parte más alta de la montaña, blanco significa la parte más sumergida de la montaña, y bueno, aquí ustedes rápidamente me pueden ver que la wavelet de Simlet les permite distinguir perfectamente la señal de bajas frecuencias de la señal de altas frecuencias. Si se acuerdan, lo que les había mostrado con Morlet lo distinguía también con 5 modos, pero ya si ponen la gráfica en 3 dimensiones, con la wavelet de Simlet también pueden distinguir perfectamente sus dos regímenes de dinámicas diferentes y además ver justo la región de transición en la que está ocurriendo y ver cuánto duran en cada dinámica. Entonces esta wavelet también es muy buena, sobre todo para captar discontinuidades. Entonces, si ustedes lo que quieren ver es una discontinuidad en un sistema, alerta para aquellos que quieren hacer epilepsia, Simlet les puede servir muy bien. Esta es transformada de Morlet, y bueno, Morlet también les permite distinguir justamente estos dos regímenes. Este régimen que podríamos decir que simplemente es la señal ruidosa, el ruido de la señal, o sea que en realidad no tiene ninguna fisiología importante en la señal. Este es el canal CZ de un electroencefalograma de una persona que primero está en reposo y luego la ponemos a leer un texto, y entonces, bueno, vemos claramente el cambio cuando está realizando la actividad, pero también se ven todas las frecuencias que se empezaron a involucrar en la señal. Aquí ya hicimos la traslación a que, recuerden, este eje en realidad de primera intención no es escala, no es frecuencia. Lo puedo trasladar a frecuencias porque, por ejemplo, en Gabor, aquí la escala es frecuencia directamente, entonces lo puedo pensar en frecuencia. También en Morlet la escala en realidad tiene metida la frecuencia. Entonces, cuando hacen la transformada, pueden tener una gráfica de tiempo-frecuencia directamente. Aquí en esta imagen, lo más azul es lo más alto de la montaña y lo más amarillo es lo que está más plano al fondo de la montaña. Entonces, ustedes ven precisamente toda esta zona en la que la actividad realmente no era importante y de repente como justo en este instante que empieza la persona a leer y a concentrarse, aumenta su actividad y sobre todo lo aumenta a frecuencias
lentas, es donde mayor intensidad está viendo de la señal. Y estamos viendo el canal CZ. Entonces, esto les da una riqueza enorme en la información que estamos guardando de la señal. Aquí estamos viendo ciclos circadianos, nuevamente con fusión, pues dijimos, no nada más hay que quedarnos con SCA, sino también usemos Weilers, y a la hora de que usamos Weilers, pues vemos que podemos nosotros distinguir perfectamente un sujeto que tiene un ciclo circadiano estable, los dos son viejos, son hombres de más de 60 años, y un viejo que no tiene un ciclo circadiano definido. Este es un viejo que tiene ya fragilidad, no es un viejo que diga que tiene insomnio, o sea, él nunca se ha reportado como insomniaco, él no dice que tenga insomnio, pero nosotros vemos que no tiene claramente definido su ciclo circadiano, que sería de 1440 minutos, un día. Aquí se ve en el ciclo circadiano del viejo estable, y el que no lo tiene bien definido, pues en realidad tiene muchas frecuencias involucradas, como que aquí se quiere ver que empieza a tener una oscilación, pero esta oscilación no es constante a lo largo de todos los días, de todo el tiempo que se midió. Y también en las frecuencias involucradas se tiene mucha mayor variabilidad en todo el rango de frecuencias que están presentes en este sujeto. Entonces podemos estudiar claramente los ciclos circadianos. Aquí en esta imagen, perdón por no ponerle la escala de colores, amarillo es la parte más alta de la montaña, es lo más brillante, y rojo es la parte más baja de la señal, o la parte más aplanada donde nos encontramos. Este va con dedicatoria para nuestros chicos que están analizando datos de electroencefalogramas de niños. Este es un experimento también fue la tesis de doctorado de Verónica Saavedra con Talía Fernández Harmony, justo con datos de niños que eran niños normales y niños con disautonomía en lectura, discapacidades de aprendizaje, diagnosticados por médicos, y entonces lo que hacíamos es que los poníamos a leer un texto en el cual tenían un cuento, era un cuento corto, ambos grupos estaban en el mismo ciclo escolar, estaban en tercer año de primaria, y comparábamos a los sujetos de unos y los otros, y entonces estos son los datos tal cual. Aquí le estoy poniendo nada más un canal, CZ. En la tesis de Verónica Saavedra están todos los sujetos y todos los canales que se puedan imaginar. Y bueno, aquí lo que hicimos fue calcular transformadas de Fourier, y en realidad ver que donde había una diferencia significativa entre los dos era en realidad en la sexta componente de la transformada de Debussy. Y bueno, lo que veíamos es que, ya haciendo cuentas, el porcentaje de segmentos con mayor energía en el número 6 de pacientes sin desautonomía, sin problemas de aprendizaje, y los pacientes con problemas de aprendizaje, es que los pacientes sin problemas de aprendizaje tenían una mayor energía en todos estos canales que les estoy presentando, del C3 al PZ, del electroencefalograma en un arreglo 2020, comparados con la energía que tenían los pacientes que tenían este problema de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que esta herramienta nos permite distinguir y cuantificar un trastorno de aprendizaje entre unos sujetos y los otros de manera cuantitativa, con un análisis que no es tan complicado, simplemente es quedarnos con los 6 primeros modos de la transformada de Weilers. Usamos Debussy 6, en la tesis de Vero están puestos como 20 distintas transformadas que probamos hasta que esta fue la que mejor nos dio. Entonces, esa fue la parte que hicimos. Y bueno, dudas, preguntas.
Nada más me pasé un minuto. ¿Sí dudas? No, doctora, pues muy padre estos análisis, ¿no? Yo no tenía la mejor idea. Yo me quedaba con obtener el promedio y ya, la verdad. Pues ya vimos que, moraleja, para algunas cosas el promedio es muy bueno, pero por ejemplo, ya desde Rubén nos había enseñado que si nos quedamos con el promedio, inclusive aquí, si te quedas con el promedio y con el ciclo circadiano, no ves diferencias entre tus sujetos. Sí. También ya les había yo enseñado que en el dominio del tiempo, si nos quedábamos con el promedio y con la desviación estándar, no podíamos distinguir sujetos que tenían disautonomía debido a diabetes de larga duración. No podíamos distinguirlos. Entonces, promedio es vivir en dimensión cero, es ser puntuales. Promedio y desviación estándar es vivir en una recta, es vivir en una dimensión. Representaciones en el dominio del tiempo es vivir en planilandia. Representaciones en el dominio de la frecuencia es vivir en planilandia espectral, pero sigue siendo planilandia. Pero wavelengths es vivir en 3 dimensiones. Entonces, pues, ¿qué quieres ver de la casa? Puede ser que te sirva vivir en dimensión cero, en un punto, sí, en una recta, en planilandia o en 3 dimensiones. Depende de qué es lo que quieres ver. Hay veces que no se ven las cosas si nos quedamos en una dimensión o en 2 dimensiones, que necesitamos irnos a más dimensiones. Aquí, por ejemplo, es clarísimo. Si ustedes agarran el valor promedio de esto, no van a ver nada. Si ustedes agarran transformada de Fourier de esto, no van a ver diferencias entre el viejo con el ciclo circadiano estable y el que tiene el que no tiene un ciclo circadiano. No van a ver diferencias entre estos dos pacientes. Tienen que irse a Wales para verlos. Y tampoco nosotros, aquí no ven diferencias. Tampoco en las señales cerebrales. No se ven diferencias entre unos sujetos y los otros. Necesitamos usar Wales. La ventaja, lo malo es que ya no se siguió el estudio de Vero, es que tal vez esta misma herramienta, ya que ya vimos que Debuchy 6 nos dio muy bien y quedarnos con 6 modos nos dio de maravilla, tal vez eso nos iba para analizar un montón de electroencefalogramas de niños leyendo y se pueda generalizar para otros tipos de autonomía. Yo creo que debería de aprovecharse, es un caminito que no se ha seguido mucho en la literatura y que creo que tiene mucho de dónde explotar. ¿Alguna otra pregunta o comentario además del de Laura? Yo, doctora. Sí, adelante, Antonio. Aquí varios wavelets que son utilizables para diferentes cosas. ¿Hay alguna guía rápida para seleccionar cuál es el mejor wavelet? Uno puede el que más se parezca a tus datos. Grafica tus datos, el que más se parezca a tus datos. Y uno puede generar wavelets siguiendo las reglas que usted presentó, aunque nadie más lo haya presentado. Exactamente. Si se fijaron, había el de Simle, del de Coiplet. Al rato puede existir el de Barajas. O puede existir el que yo siempre he querido, el que me haga el electrocardiograma. No hay un wavelet que siga la forma del complejo PQRST. Justamente me leyó la mente, doctora. Porque ahí tenemos más de 300 electrocardiogramas sentados. Pues adelante. Yo creo que se puede hacer mucho y que da mucha información muy útil. Porque recuerden que el electrocardiograma es una huella digital. O sea, si nosotros generamos esta huella digital y vemos las diferencias, estas diferencias nos hablan de que algo está pasando. Entonces, sí, hay mucho por explotar con esto. Gracias, doctora. Y bueno, pues estoy en espera de la Weller de Barajas o la Weller de Martínez, la Weller de García.
Por supuesto, la Weller de Laura. En fin. ¿Alguna otra duda? La próxima clase tenemos invitado de lujo, viene Juan Claudio Toledo a platicarnos. Él va a hablarnos ahora de qué hacemos no con una señal, sino cuando tenemos muchas señales, o sea, cuando tenemos múltiples señales, que es la pregunta de muchos de ustedes que se enfrentan no al mundo de una sola señal, sino a mundos de muchas señales. Entonces, Juan Claudio, la próxima clase va a ser el que se va a encargar de dárselas. Les mando al ratito artículos de trabajos que tenemos con Juan Claudio para que puedan ustedes estar preparados para lo que les va a presentar la próxima sesión. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos, doctora. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Bye, bye.